Hola, soy Alba. Y yo Carlota, y estamos en Informativos de Kelos. Y hoy hablaremos de qué dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? El mensaje de Jesús se resume en el amor a Dios y al prójimo. Para Jesús todos somos seres humanos, somos por igual, imagen y semejanza de Dios, y además hijos suyos y hermanos unos de otros. Por eso ninguna persona debe sernos indiferente, al contrario. Así lo expresó Jesús en la siguiente parábola. El buen samaritano. Un hombre viajaba de Jerusalén a Jericó. En el camino le atacaron unos bandidos, lo robaron y lo dejaron malherido. Poco después pasó por allí un sacerdote. Pobre hombre, pero no puedo ayudarle, me contaminaría. También pasó un levita por el mismo lugar. No puedo detenerme, llevo mucha prisa. Más tarde pasó un samaritano y se acercó al herido. Dios mío, ¿qué me ha pasado? Ánimo, buen hombre, le ayudaré y le llevaré a donde puedan curarle. En aquella posada podrá recuperarse. El samaritano dejó al herido en la posada. Al día siguiente, toma dinero, cuida de él y si gastas de más te lo daré a mi nombre. Campana, soy como una campana que suena o cimbalo que repite. Y aunque estuviera el don de hablar en nombre de Dios y conociera todos los misterios y toda la ciencia, Y aunque mi fe fuese tan grande como para mover montañas, si no tengo amor, nada soy. y aunque repartiera todos mis bienes a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente y bondadoso, no tiene envidia, ni orgullo, ni jactancia. No es grosero ni egoísta, no se irrita ni lleva cuentas del mal. No se alegra de la injusticia, sino que encuentra su alegría en la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo aguanta. El amor no pasa jamás. Ahora subsisten estas tres cosas: la fe, la esperanza, el amor. Pero la más excelente de todas es el amor. Es un conjunto de consejos para el buen comportamiento. es un estilo de vida que consiste en seguir a Jesús, amando a Dios y al prójimo, y según su oferta de felicidad basada en las bienaventuranzas. Vamos a ver en qué consiste. Nos sentimos satisfechos y contentos cuando hacemos lo posible por colaborar y llevarnos bien con todos. Hasta luego, les dejamos con nuestro compañero. Hola, buenos días. Hoy en el telediario de Pequeño no nos vamos a decir nuestros nombres. Bueno, ya no nos enredamos más. ¿Cuál es el mejor camino? Hay quienes comparan la vida a un camino que iniciamos al nacer y concluirá al morir. Este camino se puede hacer con sensatez o arreglar las lenguas de los hombres y de los ángeles. Si no tengo amor, soy como una campana que suena o timbalea en cocina. Aunque tuviera el don de hablar en nombre de Dios, conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque mi fe fuese tan grande como para mover montañas, si no tengo amor, no soy nada soy. Dichosos los pobres en el espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque Dios los consolará. Dichosos los humildes, porque heredan la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque Dios los saciará. Dichosos los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos. Dichosos los que tienen un corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que construyen la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidores por hacer la voluntad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos.